El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y de veras, yo no sé por lo que puede estar pasando ahora mismo y de seguro algunos están pasando de maravilla y otros probablemente tengan dificultades. Pero yo oro por si usted es uno de los que están pasando un día difícil, que después de ver el programa hoy y oído la palabra de Dios, que se sienta fortalecido, edificado y animado, y que su día sea mucho mejor porque usted pasó ese tiempo con nosotros. Hoy quiero hablar de lo que yo llamo la aritmética de Dios, o la matemática de la gracia. Y sabe, tendemos a gustar la lógica y la razón. Es bastante asombroso ver cuánto tiempo pasamos tratando de figurar las cosas. Y yo puedo en realidad decir que hubo un tiempo en mi vida, probablemente hace años, cuando yo diría que de plano era adicta al razonamiento. Y lo que quiero decir es que en realidad no podía, al tener un problema, no podía tener calma y estar en paz hasta que pensara que lo tenía todo figurado. Y muchas veces descubrí luego que pensaba que lo tenía figurado, no lo había figurado, para nada. Y la Biblia nos dice que no nos apoyemos en nuestra prudencia. Así que lo que sea que pueda estar tratando de figurar, si acaso hay algo, yo quiero recordarles Proverbios 3 que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y mente. Es la amplificada. Y es que no podemos decir que confiamos en Dios si nos preocupamos y razonamos y estamos confundidos porque no hallamos respuesta a todo. Y sabe, yo siempre digo que a fin de desarrollar confianza van a haber siempre preguntas no contestadas. Y tenemos que estar cómodos, no sabiendo. Y tendemos a preferir la lógica y la razón. Queremos que las cosas nos hagan sentido mentalmente. Pero la gracia de Dios, y les contaré en un minuto lo que es, en caso de que no sepa, la gracia de Dios es totalmente ilógica e irrazonable. Y dirá, ¿qué quiere decir que es irrazonable? Digo que es tan buena que no hay forma que pueda figurarla del todo, porque la gracia es Dios haciendo cosas maravillosas, asombrosas y buenas por otros, quienes no las merecen. Se dice que la gracia es riquezas a expensas de Cristo, y es absolutamente cierto. Por lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos el beneficio de todo lo que Él ganó. La gracia es habilidad, es poder, es Dios ayudándonos a hacer cosas que necesitamos hacer. Y a menudo me gusta decir que cuando uno tiene la gracia para hacer algo, esa gracia hace lo que hubiera sido muy difícil o hasta imposible, en realidad, fácil. La gracia de Dios es absolutamente maravillosa, pero es bastante irrazonable. En Efesios 2:7, la Biblia dice: Él hizo esto a fin de poder claramente demostrar a través de las edades por venir las inmensurables, que no se pueden medir, tan grande que no se puede medir, ilimitadas, incomparables riquezas de su gracia sin costo, su inmerecido favor, en su amabilidad y la bondad de su corazón con nosotros en Cristo Jesús. Y sabe, yo he estado pensando esta semana que como cristianos, personas acostumbradas a pensar en la cruz o a escuchar acerca de la cruz, decimos, bueno, ¿verdad? Jesús murió en la cruz y Él pagó por todos nuestros pecados, y podemos acostumbrarnos a simplemente decir cosas como esas, y quizás nosotros no siempre nos detenemos a realizar cuán totalmente y completamente asombroso es eso. Y oí a alguien decirlo así esta semana y pensé, realmente es bueno eso. Dijo, cuando Cristo estaba en la cruz, Él en realidad absorbió todo el pecado de todo el mundo,
de cada persona que jamás vivió o jamás viviría. Si usted piensa en poner una esponja seca en agua, esa esponja absorbe toda el agua y la remueve. Y Jesús, en realidad, la Biblia dice, se hizo pecado. Él no solo tomó nuestros pecados, Él se hizo pecado. Y cuando uno piensa en su santidad y en ese intachable Cordero de Dios y cuán terrible debió de haber sido para Él. Y Él no tuvo que hacer eso. Cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, estaba sufriendo tanto y la Biblia dice que Él estaba sudando grandes gotas de sangre mientras oraba tomando su decisión. Y Él dijo, Padre, de ser posible, quita esta copa de mí, sin embargo que tu voluntad sea hecha y no la mía. Él pudo haber llamado ángeles. Le dijo a Pedro, yo pude haber llamado ángeles, miles de ángeles. Y ellos me hubieran liberado de todo esto. Él no tuvo que hacerlo, pero escogió hacerlo por su amor por el Padre y por causa de su amor por ti y por mí. Y si está viendo este programa hoy y aún no le ha entregado su vida a Cristo, usted no le ha recibido como su Salvador y Señor y no ha creído en Jesús. La Biblia dice que todo lo que tiene que hacer para ser salvo es creer en su corazón y confesar con su boca. Yo no creo que uno puede creer esto con la cabeza. Y no creo que hay forma alguna de razonar lo que Cristo hizo y decir, oh sí, yo lo entiendo. Pero si quieres ser salvo, Dios le dará la gracia para creer. Somos salvos por gracia, por la fe. La gracia está ahí, la obra se ha hecho. Todo lo que tiene que hacer es no consultar su cabeza, sino su corazón. Y decir, yo creo esto. Y recuerde, usted no puede hacer que tenga sentido. La gracia no puede ser entendida con la mente. Y eso es exactamente por qué a menudo se le refiere como asombrosa gracia. Pensemos aquí en unas cuantas cosas como Primera de Corintios, creo, comenzando por el verso... Primera de Corintios 1, comenzando en el verso 27. Cuando Dios busca gente para usarlas, la Biblia dice que Él escoge a propósito lo débil y las cosas necias del mundo. Cosas que el mundo o gente en el mundo totalmente despreciarían, botarían como basura y dirían, no hay forma que Dios te puede usar a ti. Y esas son las personas que Él escoge usar para mostrar su gloria por ellos. Porque eso confunde a los que piensan que son sabios y conocen las respuestas. Estoy segura que Dios usa a muchos poderosamente y sabe, tal vez algunos están capacitados, pero en lo natural, yo no estaba capacitada para hacer lo que hago. Y aún así Dios me ha dado la gracia, la habilidad para hacerlo. Yo lo amo. Es lo único que podía decir. No tenía entrenamiento, no tenía la educación. Y muchos me dijeron que ni tenía la personalidad o la voz correcta. Pero aquí estoy 45 años después y Dios sigue usándome. Usted sabe, eso hace que los que piensan que son inteligentes sacudan sus cabezas y no sean capaces de figurarlo. La gracia es totalmente irrazonable, pero es una dádiva. Y usted puede recibirla no solo para ser salvo, sino para cada día de su vida. La Biblia dice que de la misma forma en que fuimos salvos es la misma forma en que debemos vivir, por gracia, a través de la fe. Aquí hay otra que lo dejará meneando, la cabeza. La Biblia dice que Dios creó todo lo que vemos de la nada. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cómo se puede hacer algo de la nada? No hay ninguno aquí, ningún ser humano ha sido capaz jamás de crear algo de la nada. Necesitamos algo con que comenzar. Pero Dios creó todo lo que vemos de la nada. Él comenzó con nada. Él no tiene principio ni tiene fin. ¿De dónde se originó Dios? Bueno, Él simplemente es.
Esa es una de las cosas que puede hacer su relación con Dios tan asombrosa y maravillosa y tan rica. Si usted realiza que sus caminos son más altos que los suyos y sus pensamientos van más allá de los suyos. La Biblia dice en Isaías, creo que está en el 55, 8 al 9, pues mis pensamientos no son tus pensamientos, ni son tus caminos mis caminos, declara el Señor. Pues como los cielos son más altos que la tierra, y mire, eso es bien lejos, tan lejos como el cielo está de la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos, y también son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Podemos tener un plan, pero Dios tiene un mejor plan. Podemos pensar que sabemos las respuestas, pero Dios conoce tantas cosas que no sabemos. Y yo no sé de usted, pero eso a mí me emociona. Me emociona saber que a mí se me ha permitido entrar en una personal e íntima relación con Dios por Cristo, cuyo poder no se puede medir, cuya sabiduría no se puede medir. Él conoce todo, Él conoce mis pensamientos antes de pensarlos, conoce mis palabras antes de pronunciarlas. Y cuando tengo un problema, yo puedo no saber la respuesta, pero Dios tiene la respuesta. Y quizás ahora mismo usted tiene un problema y usted no sabe cómo resolverlo, pero Dios tiene la solución y Dios tiene un plan. Dios le ama. Sí, aun si usted no lo merece, y yo no lo merezco, Dios le ama y le ama incondicionalmente. Y Él tampoco le pide que sea perfecto, Él pide que crea en su Hijo Jesucristo. Y sabe, en nuestro mundo, 2 menos 1 es 1. Por ejemplo, tengo este vaso de agua aquí. Bueno, si alguien aquí en el estudio dice, ¿me lo regalas? Si se lo regalo, me quedaría sin ninguno, ¿verdad? Nadie discutiría eso. Pero en la economía de Dios, su matemática, la aritmética de Dios, la matemática de la gracia no funciona igualmente. Porque Dios dice 2 menos 1 resulta en 30 o 60 o en 100. La Biblia dice que el primero será el último y el último será primero. Bueno, en nuestra forma de pensar, mire, el primero es primero. Si usted es primero, es primero. Pero Dios dice el primero puede ser último. En otras palabras, los que empujan, mueven, manipulan, hacen trampa, mienten para ser primeros, estar arriba, ser promovidos, se sorprenderían al final al ver que ellos son los últimos. Y sin embargo, los que estaban dispuestos a humillarse y ser últimos, a no ser que Dios les promoviera, ellos serán verdaderamente los primeros. Mateo 20, 16 y 19, 30, y el último será primero y el primero será el último, pero los que son primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Esta escritura me recuerda de otra en Mateo 23, 12. El que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa exaltarse a sí mismo? Significa pensar de sí mismo de forma más alta de lo que debe, y pensar que es mejor que otras personas, y tratar de ponerse así al frente. La Biblia dice que las personas que hacen eso serán humilladas. Pero si se humilla a sí mismo, la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y a su debido tiempo Él les exaltará, y tengo suficiente experiencia para saber que Dios me da la oportunidad de humillarme. Pero si no la tomo y no lo hago, Él lo hará por mí. Y déjeme decirle que es mucho más cómodo hacerlo uno mismo en vez de que Dios lo haga por uno. La palabra humilde significa lugar bajito. Significa confiar en Dios. Recuerdo al comienzo de nuestro ministerio, unos años después de estar en el ministerio, y yo quería hacer cosas grandes y tener oportunidades de predicar, y no estaba en la televisión, estaba haciendo unos viajecitos y realmente tomaba cualquier y toda oportunidad. Y un promotor profesional
vino a mí, estaba en California en un evento predicando y me dijo, si firmas conmigo y mi agencia, yo te haré famosa en el mundo. Yo conseguiré un sinnúmero de citas para que prediques y oportunidades. Bueno, supe en mi corazón que estaba mal. Yo sabía que la verdadera promoción viene de Dios. Pero, oh, Dios mío, fui tan tentada de tomar la oferta. Y recuerdo que Dave fue a un lugar esa tarde y yo estaba en la cama en el hotel, orando y llorando, y le decía a Dios, tú sabes cuánto quiero una oportunidad de predicarle a más personas, pero no voy a hacerlo así, no voy a hacerlo de forma carnal. Si tú no me promueves, yo nunca seré promovida. Bueno, ¿sabe qué? Funcionó. Esperé en Dios, y en el tiempo de Dios, Él hizo lo que solo Dios podía hacer. Y le estoy animando. No comprometa su ética para adelantarse en la vida. Tal vez trabaje en alguna compañía, quiere una promoción y quiere tener esa oficina con su nombre en la puerta. Quiere ser reconocido, tal vez esté en el negocio de actuar, hacer películas, o en la industria de música, quiere ser promovido, quiere ser conocido. Y alguien le dice, pues si haces esto y aquello te puedo ayudar, pero lo que le piden que hagan no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Pues, ¿qué hago? No sea tentado. Porque tal vez parezca por un corto tiempo que va a ser algo muy bueno que funcionará, pero al final, ¿sabe que al final viene? La Biblia dice en Romanos 14 que el tiempo vendrá cuando tendrá que rendirle cuentas de sí mismo a Dios. Y le digo, en nuestro mundo de hoy, en la sociedad de hoy, hay tanto compromiso. Hay tantos cristianos que han dejado que se apague su luz. Y tenemos una asignación de Dios. Él dijo, sean estrellas resplandecientes en un mundo oscuro. Usted es la luz que debería brillar en la oscuridad. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y dejar que Él nos promueva, porque solo Él puede hacerlo bien. Déjeme hablarle por un minuto de lo que la Biblia dice sobre dar de su dinero, dar de su tiempo, ayudar a otras personas, de servir a otros, de dar sus ofrendas, apoyar a misioneros, de dar al pobre. Mire, primeramente debemos realizar que dar es parte del estilo de vida del cristiano. Eso es lo que hacemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito. Él no nos dio lo que le sobraba, Él dio su unigénito y dio lo mejor suyo, para que fuésemos salvos. Y Dios quiere que seamos dadivosos, no porque Él necesite nuestro dinero, necesite lo que le damos, sino porque algo maravilloso sucede por dentro de uno cuando uno da. Las pequeñas, limitadas, narcisistas, egocéntricas, personas que solo se tienen a sí mismas en sus mentes, que solo viven para sí mismas, son las personas más miserables en el planeta. En mi opinión, la generosidad es una de las más grandes cosas que usted puede desarrollar en su vida. No viva para recibir, viva para dar. Y recuerde, la matemática de Dios es diferente a la del mundo. En el mundo, si usted da, usted pierde. Pero en el reino de Dios, si usted da con buena fe en el corazón porque ama a Dios y quiere ayudar a alguien, terminará con más de lo que tenía antes de dar. Vea, irrazonable. No tiene sentido. Pero vaya, mire, sí funciona. En Malaquías 3:10, traigan el diezmo entero al alfolí. El diezmo es 10% de todo lo que gana, para que haya alimento en mi casa. ¿Y a dónde se lleva el diezmo? Lo lleva a la casa de Dios. Para que haya alimento en mi casa, lo lleva al lugar donde va a alimentarse, donde recibe y donde otros pueden recibir. Y por tanto, póngame a prueba. Es muy interesante.
No hay muchos lugares en la Biblia donde Dios dice, adelante, yo los reto, pruébenme, examinen y vean si funciona. Y por tanto, pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, si yo no les abriré. Dios mío, oiga esto, si yo no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no podrán contenerla. ¿Qué significa? Que no la podrá contener. Quiere decir que no podrá entenderla. No podrá creer cuán bueno Dios es con usted. No podrá creer lo que Él está haciendo en su vida. Por favor, entienda, Dios no necesita su dinero. Y el diablo tratará de ponerle todo tipo de excusa imaginable para que no dé. Bueno, ¿y esos predicadores qué hacen con tu dinero? Mira, ese predicador maneja un carro mejor que el tuyo. ¿Por qué le das? Pues no le está dando al predicador, ni siquiera le está dando a la iglesia. Le está dando a Dios. Y debe hacer lo posible por asegurarse que los lugares a donde da son honestos y que están haciendo un buen trabajo y hacen cosas buenas con el dinero. Y una de las cosas que deben estar haciendo es alcanzar a personas nuevas, especialmente al pobre, al necesitado, al oprimido, enfermo y debilitado. Y Jesús no vino para los que están bien y sanos, vino por los enfermos. Y nuestro mundo está lleno de personas enfermas espiritual, mental y físicamente y en toda forma imaginable. En cuanto a mí me concierne, y quiero que oiga esto, dar es lo más inteligente que usted puede hacer. Y no quiero ser áspera, pero creo que la gente que no da no son muy inteligentes. Porque les digo que la matemática de Dios no funciona como otras. Y algunos dirán, bueno, diezmar está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. Y sabe que no voy a discutir el punto, solo digo, aun si está bien, y no necesariamente creo que lo esté, pero aun si lo está, si pudieron diezmar 10% de su ingreso bajo la ley, ¿qué deberíamos hacer por gracia? Dios mío, cuando usted realiza cuán asombrosa es la gracia y lo que Dios ha hecho por usted, ¿no será posible dar más que otros? Marcos 12:41 al 44. Y él se sentó al lado opuesto de la tesorería y observaba a las personas echar dinero en el ofrendero. Muchos ricos echaban grandes sumas. Y una pobre viuda, llamó esto. Una pobre viuda vino y echó 2 monedas de cobre que equivalen a 1 centavo. Y él llamó a sus discípulos así y les dijo a ellos, de cierto les digo que esta pobre viuda ha echado más que todos aquellos que contribuyen en la caja de la ofrenda. Y de nuevo vemos que la matemática no tiene sentido. No, aquellos ricos que echaron grandes y enormes cantidades de dinero. Esta señora solo dio 1 centavo. ¿Cómo es esto que dio más? Porque Dios no solo mira cuánto da, Él ve el sacrificio que eso tomó para que lo diera. Ay, ay, ay. De esta mujer aún se está hablando, la viuda de la Biblia, hoy. La gente aún predica de la pobre viuda que dio 1 centavo. Lucas 6:38 dice, dad y se les dará a ustedes. Buena medida, apretada, remecida, rebosante, será puesta en sus faldas. Pues con la medida que usen, les será medido a ustedes también. Proverbios 11:24. Una persona da libremente y se hace aún más rica. Y otro retiene lo que debería dar y solo sufre necesidad. Ahí está la aritmética de Dios. Hechos 20:35. En todas las cosas les he demostrado a ustedes que al trabajar duro, en esta forma debemos ayudar al débil y recordar las palabras del Señor Jesús. Como él mismo dijo, es más bienaventurado dar que lo que es recibir. ¿Será que puedo medio meterme en sus asuntos por 1 minuto y decir, ¿qué está haciendo usted por ayudar a otros? ¿Está tan enredado en sus problemas que es lo único que piensa y lo único que le habla a Dios y de lo único que habla a sus amigos de sus problemas? ¿Sabe qué? Una de las mejores formas de mejorar su problema es que mientras esté dolido, alcance y sea de bendición a otros. Sí, yo dije, mientras esté herido, alcance y sea bendición
a otras personas. Y no se trata solo de dinero. Si usted no tiene dinero que dar, puede aún animar a alguien. Puede llamar a alguien y decirles cuán importantes son. Puede invertirles tiempo. Pero esté seguro que usted no deje que el diablo le engañe para que sea egoísta y egocéntrico. La matemática de Dios no opera de la forma que opera la del mundo. Y les puedo decir que mientras más da de sí mismo, más de su tiempo, más de sus finanzas para hacer una bendición y ayudar a otros, más usted tendrá. El mundo dice que tendrá menos, pero Dios dice que tendrá más. Y voy a continuar con este mensaje y hay algunas de las parábolas que voy a compartir que muestran el principio de cómo la gracia es absolutamente asombrosa, que simplemente no tiene sentido. Y yo quiero que esté seguro de sintonizarme porque va a estar bueno y es algo que le va a ayudar. Y no tiene que vivir en su mente tratando de figurarlo todo. Puede confiar en Dios y saber que Él es capaz de manejar todo problema que tenga. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.